Buenas, esta es la primera tutoría de dinámica. En esta se van a observar los temas de cinemática de partículas. El primer problema que se va a realizar es este. La idea en este momento es que se detenga el video, realicen el problema ustedes y después vean el video solo para verificarlo. Este problema es de dos lanchas, la lancha A y la lancha B. Nos dice que cuando el tiempo es igual a 0, la lancha A y la lancha B tienen la misma velocidad, que es de 105 millas por hora. Están a una distancia de 120 pies. Entonces de ahí podemos observar que tenemos unas cosas en millas y otras cosas en pies. Por eso las conversiones. Entonces sabemos que una milla es igual a 5280 pies. Pero también sabemos que una hora es igual a 3600 segundos. ¿Por qué es importante esto? Porque están las velocidades en millas por hora. Hay que pasarlos a pies por segundo. Datos de importancia. Cuando el tiempo es igual a 0 segundos, sabemos que la velocidad de la lancha A es igual a la velocidad de la lancha B. El cual es igual a 105 millas por hora, como ya lo mencionamos. Esto, al pasarlo a pies por segundo, nos damos cuenta que es igual a 154 pies por segundo. ¿Qué otro dato tenemos cuando el tiempo es igual a 0? Tenemos que la distancia entre las lanchas es de 120 pies. Además de esto, más adelante en el problema también nos damos cuenta que cuando el tiempo es igual a 8 segundos, nos dan la velocidad de la lancha A y nos dicen que en ese instante las lanchas A y B están en el mismo punto. Entonces no existe distancia entre ellas. Entonces la velocidad de la lancha A es de 135 millas por hora. Esta igual debemos convertirla a pies por segundos. Este es igual a 198 pies por segundo. La velocidad de la lancha B es desconocida. Y la distancia, como ya lo mencionamos, es igual a 0. ¿Cuáles son las preguntas o qué tenemos que determinar en el problema? La aceleración de la lancha A y la aceleración de la lancha B. Esto para que se cumpla que después de 8 segundos la lancha B alcance a la lancha A. Comenzando con la solución, utilizamos las ecuaciones del libro del Beer de la 10ª edición. La ecuación que vamos a utilizar es la que es velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta es la ecuación número 11.6 del Beer. La velocidad final en este caso, porque sería para la lancha A, es igual a 198 pies por segundo. La velocidad inicial es de 154 pies por segundo. La aceleración es la incógnita y el tiempo es igual a 8 segundos. Entonces al comenzar a resolverlo nos damos cuenta que 198 es igual a 154 más la aceleración por 8 segundos. 198 menos 154 es igual a la aceleración por 8. 44 sobre 8 es igual a la aceleración de A. Con eso nos damos cuenta que la aceleración de A es igual a 5.5 pies por segundo al cuadrado.
ya tenemos el primer punto del problema. Ahora, para obtener el segundo punto, sabemos que no podemos utilizar la misma fórmula, ya que no sabemos la velocidad final de la lancha B. Entonces recurrimos a la siguiente fórmula, que es la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación 11.7 del Beer. Con esta ecuación lo que vamos a obtener es la posición final. La posición final, en el caso del B tendríamos dos incógnitas. En el caso del A tendríamos solo la incógnita de la posición final. La posición inicial es igual a 120 pies. La velocidad inicial es igual a 105 millas por hora, que a la hora de pasarlo es igual a 154 pies por segundo. El tiempo es 8 segundos, como ya lo mencionamos. En el caso de la velocidad es pies por segundo, perdón que no se me olvidó ponerlo. La aceleración es 5.5 pies por segundo al cuadrado. Entonces, sustituyendo en la fórmula, nos daría que x es igual xa, exactamente, que sería la posición de la lancha final, es igual a 120 más 154 por 8 más 0.5, que sería un medio, por 5.5 por 8 al cuadrado, que sería el tiempo de nuevo. ¿Qué otra cosa sabemos? Sabemos que podemos obtener esa posición final, pero también sabemos que la posición final de la lancha A y la lancha B es la misma. Entonces podemos realizar esta misma ecuación para la lancha B y con esto las podríamos igualar. Entonces, la posición final de la lancha B es una incógnita. La posición inicial de la lancha B es igual a 0. La velocidad inicial de la lancha B es 154 pies por segundo, igual. Pies por segundo. El tiempo es 8 segundos, sería igual en la fórmula. La aceleración no la conocemos en este caso. Al sustituir en la fórmula, nos quedaría que la posición de B es igual a 0 más 154 por 8 más 0.5 por la aceleración de B, que es una incógnita, por 8 al cuadrado. Entonces, como ya se mencionó antes, la posición final de A es igual a la posición final de B. Al igualar ambas ecuaciones, la única incógnita que nos queda sería la aceleración de B. Entonces copiamos la ecuación para igualarla.
Al comenzar a resolverla nos damos cuenta que la primera parte queda igual a 1528, ya que de este lado no tenemos ninguna incógnita. Al otro lado tenemos que 154 por 8 nos da 1232 y 0.5 por 8 al cuadrado nos da 32, esto por la aceleración de b, que es la incógnita. 1528 menos 1232 es igual a 32 por la aceleración de b. 1528 menos 1232 es igual a 296. Esto dividido sobre 32 es igual a la aceleración de b, por lo cual nos da que la aceleración de b es igual a 9.25. Y con esto habríamos terminado el problema porque tenemos la segunda incógnita. Sería 9.25 pies por segundo al cuadrado. Las respuestas entonces serían la aceleración de A, 5.5 pies por segundo al cuadrado, y la aceleración de B, 9.25 pies por segundo al cuadrado. Acá es para señalar las respuestas, para que quede más visible. Este es el segundo problema. Al igual que en el primero, la idea es que en este momento detengan el video, realicen el problema por su cuenta y después vean el video para ver si les quedó la respuesta indicada. Este problema es sobre la ecuación de la cuerda. ¿Qué nos dice el problema? ¿Qué nos pide? Averiguar la velocidad, la aceleración del bloque B. Ok, ¿qué datos nos da? Nos dice que la aceleración del bloque A es igual a menos la aceleración del bloque C. Este es el único dato que nos da. ¿Qué información obtenemos al observar la imagen? Con solo observar la imagen nos damos cuenta que tenemos dos cuerdas en el problema. Por esta razón tenemos que realizar la ecuación de la cuerda 1 y la ecuación de la cuerda 2, ya que al ser dos cuerdas distintas no podemos obtenerlo todo en una sola ecuación. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de la cuerda 1? Vamos a recurrir a los colores para facilitar esto un poco. La ecuación de la cuerda 1 la vamos a señalar con el color azul. Entonces, la primera distancia que tenemos es una distancia A, una XA. También tenemos otra distancia A, que es este cable que estamos señalando acá a la par. Tenemos una distancia D, le podemos poner a esta polea. Y otra distancia D. Nos acordamos que las distancias que son constantes no se toman en cuenta, porque esta ecuación la tenemos que derivar y al derivar las constantes, todas son iguales a 0 o igual. Esta ecuación también se iguala a una constante, y la suma de constantes es una constante. Entonces tenemos XA más XA más XD más XD. Eso es igual a una constante 1. A la hora de agrupar esta ecuación tenemos 2XA más 2XD es igual a la constante 1. De igual forma tenemos la ecuación de la cuerda 2. Volvemos a recurrir a los colores. En este caso lo vamos a señalar con verde. Entonces acá tendríamos una distancia XB, en este caso también, y una distancia XC. ¿Qué pasa con la primera XB que no es igual a la segunda? En la primera XB tenemos que sería una distancia XB menos XD, que ese sería un pequeño problema que hay que tomar en cuenta.
a la vez no es un problema porque es lo que nos va a permitir relacionar las ecuaciones. Vamos a ponerle nombre a D para que no se nos confunda. Entonces ya acá sabemos que esta es la polea D. Entonces a la hora de redactar la ecuación nos quedaría xb menos xd más xb más xc. Eso sería igual a una constante 2. A la hora de agrupar esta ecuación nos quedaría 2xb más xc menos xd. Y eso continuaría siendo igual a una constante 2. ¿Qué más debemos hacer? Nos están pidiendo la aceleración, entonces debemos derivar estas ecuaciones. La derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad, como todos lo sabemos ya desde física. Entonces nos quedaría 2 veces la velocidad de A más 2 veces la velocidad de D, y la derivada de una constante es igual a 0. Entonces la ecuación nos queda igualada a 0. Ya tenemos la ecuación en términos de velocidades, pero ahora debemos llegar a aceleraciones. Todos sabemos que la derivada de la velocidad es igual a la aceleración con respecto a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces tendríamos que 2 veces la aceleración de A más 2 aceleración de D es igual a 0. Ahora debemos realizar este mismo proceso con la ecuación de la cuerda 2. La derivada de la posición con respecto al tiempo y la derivada de la velocidad respecto al tiempo para obtener la ecuación de las aceleraciones. Entonces, la primera, que sería la ecuación de velocidades, nos quedaría 2 veces la velocidad de B más la velocidad de C menos la velocidad de D es igual a 0. Ahora realizamos la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces tendríamos la ecuación en términos de aceleraciones, cual nos diría que 2 veces la aceleración de B más la aceleración de C menos la aceleración de D es igual a 0. Al tener estas dos ecuaciones en términos de aceleraciones, ya podemos ver cómo las unimos. ¿Cómo podemos unir estas dos ecuaciones? Tiene que ser por medio de D. Pero entonces tenemos, en la ecuación de la cuerda 1, tendríamos que la aceleración de D es igual a menos la aceleración de A, porque el 2 de la aceleración de D pasaría a dividir la aceleración de A y nos quedaría un 1 ahí. Entonces con esto ya podemos comenzar. Esta podemos decir que es la ecuación 1. Entonces sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación 2, digamos, pongámosle a la ecuación de la cuerda 2 la 2, nos damos cuenta que nos quedaría 2 veces la aceleración de B más la aceleración de C menos la aceleración de A, porque era la aceleración de D, pero al sustituirlo nos quedaría menos menos, y menos menos todos sabemos que es más. Entonces la ecuación nos queda 2 veces la aceleración de B más la aceleración de C más la aceleración de A igual a 0. Ahora, aprovechando el dato que nos había brindado el problema, entonces lo sustituimos
en esta ecuación anterior. Entonces la ecuación nos queda de la siguiente forma: 2 aceleración de v más aceleración de c menos aceleración de c. O bueno, más menos aceleración de c. Esto sería igual a 0. Todos sabemos que más menos es igual a menos. Entonces, de esta forma nos quedaría que 2 veces la aceleración de v es igual a 0. Sabemos que 0 dividido sobre 2 es igual a 0. Entonces la aceleración de v nos daría que es igual a 0. Con esto ya habríamos terminado el problema. Esta sería la respuesta final, que era la que nos solicitaban, la aceleración de v. Entonces la señalamos también para que quede más claro. Esta sería todo en la primera tutoría de dinámica. Las respuestas acá las ponemos también para que quede todo más claro. Muchas gracias por observar la tutoría.